Saludos cordiales, estimados todos. Les habla Julio César Camacho con el programa del día de hoy. Un programa bastante interesante y distinto a lo que hemos hecho hasta este momento. Hoy no les voy a presentar los titulares porque tengo una entrevista bastante extensa con un militar retirado de Venezuela que vive en el exilio y que tiene mucha información sobre lo que ocurrió el pasado sábado, 3 de enero del año 2026, en Caracas, Venezuela, particularmente en Fuerte Tiuna. Hay varias preguntas que van a tener respuestas. Por ejemplo, ¿cuántos muertos en realidad hubo el pasado fin de semana durante ese encuentro bélico? No se ha mencionado muertes de militares venezolanos. Él va a hablar sobre eso. ¿Cuántos muertos en realidad pudo haber de parte de los cubanos que estaban custodiando a Nicolás Maduro en Fuerte Tiuna? ¿Qué pasó con la Fuerza Armada de Venezuela? ¿Dónde estaban los llamados 100.000 efectivos de la Guardia Nacional de Venezuela, del Ejército, de la Aviación y de la Marina, que supuestamente estaban a la orden, más los no sé cuántos millones de milicianos que estaban a la orden? ¿Qué pasó realmente allí? Bueno, tenemos mucha información que nos va a dar, repito, un general y además aviador de la Guardia Nacional de Venezuela, quien nos dio detalles importantes que todavía no se han conocido. Por esta razón les invito a que vean la entrevista completa, porque en la entrevista hay información que hasta el momento no se conocía. Se ha dicho de todo un poco, pero la información que nos dio este militar retirado de Venezuela que vive en el exilio es muy importante tenerla en cuenta, porque las cosas que se han dicho hasta ahora han sido por cuentagotas. Pero en la información que él nos está dando vamos a tener conocimiento de cosas que no se han dicho, repito, hasta el momento. Así que pónganse cómodos, que aquí está la entrevista con el general que nos dio esta información. Aquí está. Bueno, hay alguien que nos ha ayudado mucho con la información de Venezuela porque no solamente conoce el país político, sino también el país militar y básicamente fue general de las Fuerzas Armadas de Venezuela desde la Guardia Nacional, el general Marco Ferreira, a quien damos la bienvenida. General, un saludo cordial, ¿cómo está? Muy bien, Julio. Muchas gracias por invitarme como siempre. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, primero que nada, la situación de Venezuela tiene muchas aristas y se ha hablado de todo un poco, pero hay cosas puntuales que solamente los militares pueden responder. Por ejemplo, ¿cómo es posible que entraron los norteamericanos en Venezuela y la Fuerza Armada como tal, toda, no reaccionó? Solamente reaccionaron los que estaban custodiando a Nicolás Maduro. ¿Qué pudo haber pasado allí desde el punto de vista militar? Bueno, primero hay un tema de personal. Uh -huh. La mitad de las Fuerzas Armadas estaban de vacaciones por los servicios, por los turnos navideños. Esa es la primera parte. La segunda, que hubo una falla de apresto operacional. Sencillamente los que estaban en los puestos de combate, por decirlo de esa manera, porque los sistemas de armas rusos estaban en manos de sus operadores en ese momento y se suponía que estaban esperando o en cualquier momento un ataque. Bueno, pues la campaña que hizo Nicolás Maduro actuó en contra de él mismo porque los militares estaban convencidos que no iba a haber ningún ataque. Ese es el segundo aspecto, ¿no? Y el tercero es que además, aun cuando algunos pudiesen haber estado atentos, los sistemas de armas funcionan con radares. Todos tienen radares para poder identificar los blancos que pudiesen estar moviendo o acercando. Y no solamente eso, para identificarlos, sino también para hacer su ejercicio electrónico de puntería para dar en esos blancos y destruirlos. Eso no ocurrió por las contramedidas electrónicas de los aparatos que traían los Estados Unidos. Como lo dijo el jefe de la operación, habían más de 150 aeronaves en el aire. Habían F-35, F-18, había Raptor, F-28, F-22, había de todo, además de los helicópteros, los Chinook y los helicópteros Black Hawk. Además, una de las armas más temidas, por la cual inclusive había cierto escepticismo, había cierta cautela por parte de las fuerzas norteamericanas, que eran los IGLA,
S, Iglas S, el Igla S, que es un manpad, que es un misil operado por un solo hombre que se dispara desde el hombro del tirador. La efectividad de ellos es bastante alta, pero con el tiempo eso ha ido declinando. Y ahí hay otros factores que ocurrieron, ¿no? Lo primero, esos equipos ya tienen mucho tiempo almacenados en búnkers de Venezuela, en condiciones climáticas adversas, y ellos funcionan con baterías. Esas baterías estaban desactualizadas. Probablemente Rusia les tiene que haber enviado nuevas baterías, pero las condiciones climáticas no eran las mismas. Inclusive durante uno de los ensayos que ellos hicieron, un IGLA falló la bengala a la cual le estaban disparando, porque ese era el demo de un IGLA, es una bengala que envían, disparan una bengala y desde 3 kilómetros con un IGLA van y la destruyen, ¿no? Una bengalita que es del tamaño de este bolígrafo y es un poquito más gruesa, con un diámetro Wow. de 1 pulgada y tanto. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que también en estos veintitantos años que han pasado, ya los aviones y los helicópteros norteamericanos venían con algunas contramedidas inclusive las édicas, de bengalas fumígenas, de calor, etcétera. Pero lo más importante es la nueva tecnología, que sencillamente mientras el avión o el helicóptero está desplazándose, está proyectando en un lugar, un punto que es a donde se van a dirigir los misiles que le disparen a ellos. Entonces, por eso ustedes vieron unos cuantos islas. Yo no los logré identificar la primera noche, pero después con los demás videos sí, que salían y hacían una parábola y aterrizaban otra vez en la montaña, porque sencillamente no estaban bloqueando, no estaban haciendo el lock de los helicópteros. Y bueno, y al final, pues en ese espacio tan reducido como es Caracas, yo que fui piloto, entrar a Caracas con 10 aviones más a aterrizar en la Calota simplemente es difícil, es complicado. Pero imagínense ahora 12 Black Hawk, un grupo indeterminado perdón, 12, parece que son 12 Chinook o 2 Chinook, hay una cosa, pero se vieron más Chinook, más de 2. Pero tantos helicópteros en una capa, en la capa inferior, los blancos en la superficie, y luego la superposición de drones en una tercera capa, y último la sombrilla aérea que estaba arriba porque estaban esperando que despegara un avión de cualquier lugar de Venezuela para derribarlo también. Entonces, esto era un ganar, ganar en un 100% para los Estados Unidos. No le quise interrumpir, general, pero realmente es muy interesante lo que nos ha explicado. Y de lo mismo que usted me explicó, hay tres interrogantes que me quedan todavía. Primero, usted hablaba de que estaban convencidos en Venezuela que los norteamericanos lo iban a atacar. A veces se piensa que esto no pareciera posible porque la flota norteamericana tenía meses apostada en el Caribe, con el portaaviones más poderoso del mundo, número uno. Número dos, ¿cómo van a darle días libres o cambiar guardias o tener la mitad del personal porque es Navidad, sabiendo que en cualquier momento les iban a atacar? Eso por otra parte. Y lo otro es, ¿cómo es posible que sabiendo de que ya había una amenaza latente, cómo no van a renovar el equipo? ¿Cómo van a tener equipos viejos preparados? ¿Y cómo va a ser, o cómo es posible que los rusos, que saben mucho de armamento, no hayan ayudado al régimen? Y menos mal que no lo hicieron porque todo el mundo, por lo menos lo que queremos que las cosas cambien en Venezuela, queremos que las cosas se hagan lo antes posible. ¿Cómo es posible que los rusos no dijeron qué era lo que tenían que hacer los venezolanos, los militares venezolanos que están a cargo del gobierno, para poder adelantar con esto? Solamente esto y después le tengo otra pregunta. Bueno, mira, en el aspecto de personal, yo creo que los cubanos se dieron cuenta de eso, y de hecho ya hay información de que los cubanos, muchos de los que fallecieron ahí, acababan de llegar. El 23 de diciembre llegó un vuelo donde esos cubanos fueron desplegados en Venezuela. No sé si estaban haciendo también un relevo de ellos o que estaban reforzando, ¿no? La información es que no son solamente 32 cubanos los fallecidos. Uh -huh. Anunciaron, ellos se vieron en la necesidad de anunciar que habían fallecido cubanos en territorio venezolano, simple y llanamente porque durante el ataque a la residencia de Maduro,
ya los americanos tenían pruebas de que habían cubanos, pero no solamente, es muy probable, muy posible, yo le doy un porcentaje súper elevado de que se hayan llevado unos cuantos cubanos de esos vivos, los hayan extraído también, así como que extrajeron todo el material que había en esas casas, todo lo que era electrónico. No sé si hasta las cafeteras eléctricas se las llevaron, pero sé todo lo que era electrónico en la casa se lo llevaron. Toda la información que tenía Maduro en su poder, en computadora, en todos los móviles, en todo, se lo llevaron. Están hablando de traición. Y alguien que entrevistamos en anterior oportunidad decía que si hubo traición tuvo que ser de las Fuerzas Armadas mismas de Venezuela. Porque, reitero, los que estaban rodeando a Maduro no eran gente del ejército de Venezuela. Eso es lo que por lo menos se sabe por ahora, que eran todos cubanos y que tenían incluso a lo mejor Estados Unidos información del búnker de Nicolás Maduro, los túneles que había, los compartimientos que se comunicaban subterráneamente, qué sé yo, y que justamente ahí era donde estaba Maduro intercambiando cada día, cada noche, el lugar donde se encontraba. Entonces, al hablar de traición, realmente, ¿quién pudo haberla suministrado? Bueno, claro, todo esto es hipotético, pero ¿qué piensa de esto? Bueno, primero, yendo un poquitico atrás, el punto de que los militares no estaban presentes, sino los cubanos, todos eran cubanos, no. En ese lugar también fallecieron 15 militares venezolanos. Dos subtenientes, una capitán de la aviación que no sé qué hacía, tal vez era enfermera, y el resto soldados de la Guardia de Honor, o sea, junto con los cubanos que fallecieron allá. Se habla de que los cubanos que fallecieron en ese sitio no eran 32, eran más, dice que podían estar cerca de los 80. O puede ser que hayan fallecido 32 y el resto se lo hayan llevado, no sé exactamente porque no hay informaciones precisas. Pero en cuanto a la traición, en realidad, mira, las Fuerzas Armadas en todo este drama van a terminar siendo las víctimas. Ya de hecho fueron las víctimas mayoritarias porque el régimen no ha mostrado cuántos muertos hubo, pero dentro de Fuerte Tiuna hubo una gran cantidad de muertos en muchos lugares, porque fueron muchos los lugares donde ellos atacaron y como te decía, hay un grupo de guardia, un grupo de vacaciones, ese grupo que está de guardia, los que estaban durmiendo cerca de donde ocurrieron las explosiones más grandes, esos también fallecieron. Y hasta Sería ahora, temerario pensar que murieron más de 80 personas entre cubanos y gente de las Fuerzas Armadas de Venezuela, más personal que estaba allí que no era militar, pero que eran asistentes de ellos. mire, si nosotros nos ponemos a hablar de una cifra que por ella, pero recuerde, de las Fuerzas Armadas se escapan informaciones también. Uh -huh. Se está hablando de aproximadamente unos 80 cubanos fallecidos. Estamos hablando de 15 soldados de la casa de la Guardia de Honor, entre oficiales y soldados. Estamos hablando de la gente que murió en la Mariposa en un área que parece que no sé por qué la La atacaron. Mariposa es un sector cercano a Fuerte Tiuna que está cerca de Caracas, ¿correcto? Sí, sí, allá Hay una también. represa. Allá hubo varios muertos también. Estamos hablando de que dentro del Fuerte Tiuna, en varios lugares, además del Batallón Ayala, donde hubo la mayor concentración de fallecidos fue en el Ayala, porque ahí estaban combinados tanto equipo blindado y habían también los cohetes del sistema BOC, ese sistema cubano que tiene Pechora, Bok y tiene el S-300. De hecho, no he sabido nada sobre los S-300, pero todos estaban anulados en ese momento por las contramedidas electrónicas. Ahora, volviendo a lo de la traición, habría que ver a quién favorecía más la no presencia de Nicolás Maduro. Y entonces ahí hay muchos que se favorecían. Por ejemplo, yo tengo información y la he manifestado. Si ustedes van hace un recuento de muchas declaraciones que yo he dado, yo tuve información en el año en que murió Chávez de una enemistad profunda entre Jorge Rodríguez y Nicolás Maduro. Y Jorge Rodríguez sacó personas a colocar el dinero que él tenía en el exterior
por temor a que Nicolás Maduro se lo localizara, mandó personas al exterior a comprar propiedades en España, México y aquí en los Estados Unidos. Y lo que traían esas personas como información es que él estaba en total desacuerdo en que el elegido de Chávez hubiese sido Nicolás Maduro, ¿no? Eso por una parte. Ese acercamiento, pero al parecer se acercó demasiado a Maduro y encontró que era más fácil sacarle provecho económico a Maduro en vez de querer matarlo, de querer destruirlo como lo había prometido en el año 2012. El Lo otro que... irónico es que ahora la hermana de Jorge Rodríguez está a cargo del país por orden de Estados Unidos. Jorge Correcto. Rodríguez sigue siendo el presidente de la Asamblea en Venezuela. O sea que siguen siendo gente de mucho poder, aun cuando Maduro ya está derrocado y preso en los Estados Unidos. ¿No es esto una ironía? Sí, sí. Pero déjame decirte que esto hay que leerlo con dos ópticas, ¿no? Ajá, ok. La nuestra y la de ellos. Yo estoy seguro de que Delcy Rodríguez también, por un lado, recibe instrucciones de los Estados Unidos, pero por el otro lado, está recibiendo instrucciones de los comunistas moderados del planeta, quienes le van y sobre ella recae la responsabilidad histórica de hacer una transición como la quieren los Estados Unidos, pero una transición donde sobreviva políticamente el comunismo en Venezuela. Ya el proyecto del socialismo del siglo XXI creo que es un invento que ya ellos lo van a borrar y lo van a convertir en un comunismo como tradicional, como el que hemos visto todo el tiempo. Pero te digo, tiene esa responsabilidad histórica de no quedar tan mal frente a lo suyo para el futuro. Y la única manera es garantizando que en el futuro ellos tengan un posible retorno por la vía electoral. Entonces, pero para llegar a eso, ellos tienen que primero dejar abierta la vía electoral de la oposición o de quienes no son comunistas en Venezuela. Bueno, Y hay algo, sí, hay algo que se plantea también ahora. Son dos mujeres las que, como quien dice, sobresalen en el escenario político de Venezuela en este momento, María Corina Machado y Dalce Rodríguez. Pero ahora bien, hablamos de las Fuerzas Armadas, del encontronazo que en el pasado han tenido Jorge Rodríguez y Nicolás Maduro, pero viene ahora otra parte también importante. Dicen ahora, todo esto hipotético otra vez, que María Corina Machado no es de la confianza ahora de Estados Unidos porque ella no podría controlar la situación que se le presente, por lo menos ante las Fuerzas Armadas, porque no tiene ninguna ascendencia y además, lógicamente, ella quiere un cambio total. Pero muchos se preguntan, ¿acaso Delcy Rodríguez sí puede manejar los hilos dentro de las Fuerzas Armadas, aun cuando tenga el apoyo de Estados Unidos? Eh, el problema es que en esta oportunidad, honestamente, yo coincido con con la opinión del gobierno de los Estados Unidos. Yo veía muy difícil una vuelta de María Corina Machado y de Edmundo González porque no han hecho contacto con las Fuerzas Armadas, no han hecho un link. De hecho, el actual silencio de las Fuerzas Armadas es porque el cometido, lo que se propuso Hugo Chávez desde el principio, de convertir a las Fuerzas Armadas enemigos de la población y de la oposición, y viceversa, dio resultado. Las Fuerzas Armadas no confían, y te lo digo porque yo no tengo amigos chavistas, pero tengo personas a las que formé estando en Venezuela y que siempre se manifestaron como desalentados por la posición de las Fuerzas Armadas, porque el único que le echaba como decimos allá, la sobaíta ahí por en el hombro y en la cabeza a los militares era Chávez y luego Maduro. Pero la oposición todo el tiempo fue plomo y plomo y plomo contra las Fuerzas Armadas y por uno que hacía las cosas mal, habían 100 abajo que se sentían afectados por los ataques de la misma oposición. El hecho de que una de las, o sea, yo era ya general y en los primeros días de mi paso por ese efímero generalato, en una oportunidad que era el ministro de la Defensa, todavía creo que era el Eliezer Hurtado Sucre, creo, si mal no recuerdo. Uh -huh. Eh,
Alguien, no lo quiero nombrar porque pero alguien propuso o se llevó a alguien y lanzaron unas pantaletas amarillas enfrente del Ministerio de Exacto. la Defensa, no Para sé si lo calificar de recuerdan. cobardes a los militares venezolanos. Yo recuerdo ese momento. Sí. Entonces, eso no era, porque los militares venezolanos tienen, hay que entender que es otro tipo de militar. Aquí a un militar norteamericano tú pasas y lo escupes en la cara y el tipo, o a uno de los soldados del Palacio de Buckingham, lo escupes y él no se va a mover del sitio para, a lo mejor si está cerca te da un golpe, pero no se va a mover del lugar de donde está. En cambio, el venezolano se quita el casco, bota el fusil y se remanga y va a pelear de una vez con la persona que lo escupió. Ujú. Son dos cosas distintas, pero básicamente nosotros tenemos ahorita unas Fuerzas Armadas que lo único que están esperando es que todo se calme desgraciadamente aquel profesionalismo y el amor por la patria y todo lo demás, todo eso se ha ido fumando. Todos esos valores que se pusieron las Fuerzas Armadas ya no existen. Ya ahora prácticamente todos son culpables, pero sin embargo, fíjate, hay muchos muchachos graduados de las academias militares en estos años de chavismo que están presos porque ellos todavía pensaban que románticamente podían aportar algo para la liberación de Venezuela y ahí están. O sea, no todo está perdido, pero sí, mira, hay que hacer una raza en las Fuerzas Armadas, yo te diría, del grado de teniente coronel hacia arriba. Y ahí hacia arriba, todo eso está podrido porque es producto de la famosa Cuarta República, pero un producto que se torció ya, que son peores que los que se graduaron con esta gente. Y a esos que se graduaron con esta gente, bueno, reeducación, volver a meterlos en los valores, alejarlos de las casas de gobierno, de partidos, alejarlos del área, de todo eso que tenían, que perdieron las Fuerzas Armadas de antes. Bueno, general, pudiéramos estar hablando más tiempo, pero la información que nos ha dado hoy es bastante útil, bastante interesante y para entender mejor no solamente las Fuerzas Armadas, sino los últimos hechos que han ocurrido en Venezuela. Así que quedamos pendientes para una nueva entrevista porque realmente lo que nos ha dicho hoy mucha gente no lo sabe y sobre todo eso que usted estaba diciendo de las bajas que realmente hubo tanto dentro del gobierno como también de los que mandaron de Cuba para custodiar a Nicolás Maduro. Son cifras que realmente son difíciles de conseguir a menos que haya alguien como usted que tenga información importante y que se puede ir divulgando durante toda esta época cuando la información ha sido bastante escasa durante estos últimos días. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad, general. Y discúlpame que un Sí, cómo segundito no. nada más. Recuerda que esa noticia que dio el gobierno de Cuba fue obligada porque ya sabían que los amigos de norteamericanos tienen gente de ellos. Y segundo, algo of the record recuerda la prueba, el cuerpo del delito por el cual se puede comprobar sin ningún tipo de problema que Maduro es ilegítimo, ¿no? Exactamente, sí, porque él no ganó las últimas elecciones, pero ese tema vamos a tenerlo en otra oportunidad, pero es cierto, hay evidencias de que las elecciones las ganó la oposición a un gobierno que venía cometiendo fraude desde hacía bastante tiempo. Muchas gracias, general, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Julio César. Era el general Marcos Ferreira, general venezolano de la Guardia Nacional, que también, por cierto, fue aviador y sabe bastante de lo que es moverse en el cielo cuando hay un ataque, en vivo y en directo para nuestro programa del día de hoy. Volveremos. Quiero recordarles, amigos oyentes, la dirección nuestra, perdón, arroba Julio César Camacho 2025 en YouTube. Repito la dirección, arroba Julio César Camacho 2025 en YouTube. También se transmite en otras plataformas, pero esa dirección que les he dado es suficiente para que ustedes estén en contacto con nosotros y nos den su opinión sobre el programa y además que recomienden suscribirse. Gracias a usted, amigo o amiga, que ya se ha suscrito y hasta una próxima oportunidad. Les habló Julio César Camacho.